Un caluroso saludo les da el programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional a los docentes, directivos docentes y tutores del territorio nacional. A continuación, presentaremos el módulo correspondiente a evaluación de ciclo 3. Bienvenidos. La evaluación como una estrategia para fortalecer y hacer seguimiento al proceso de aprendizaje. En este momento vamos a ver el objetivo principal, el objetivo general. Orientar prácticas pedagógicas fundamentadas en la evaluación como un proceso formativo, flexible y acorde con las metodologías remotas, en alternancia o presenciales. Como objetivos específicos para este módulo del ciclo 3 tenemos reconocer el carácter pedagógico de la evaluación formativa, considerar los diferentes componentes del proceso de evaluación con el fin de que sea realizable, pertinente y acorde con la contingencia actual. Analizar los contextos educativos para definir de qué manera se implementará la evaluación formativa pensada en el proceso de los estudiantes. Es importante mirar cómo hemos avanzado en la elaboración, construcción, socialización de los módulos de evaluación en el año 2020. En el ciclo 1 se hizo una breve reseña de evaluación en Colombia. En la escuela vista desde los conocimientos desarrollados en el programa Todos Aprender y se resaltó la importancia de la evaluación en el aula como un proceso de mejora continua. Para el ciclo 2 se abordó el aprendizaje desde el modelo educativo por competencias. Se abordaron los criterios de evaluación desde la valoración del desarrollo por competencias y se trabajaron los criterios de evaluación de acuerdo a la metodología de evaluación. Para el ciclo 3 se trabajará la evaluación como una estrategia para fortalecer y hacer seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se abordará el trabajo puntual del maestro desde la perspectiva de la construcción y la evaluación. Ahora bien, vamos a revisar cómo es la evaluación en tiempos de pandemia. Teniendo en cuenta lo trabajado durante varios años en el programa Todos Aprender en cuanto a evaluación y considerando el momento que atraviesa la educación en el país, proponemos priorizar la evaluación formativa y auténtica, tomando como principales actores a los estudiantes, quienes mediante la autoevaluación reflexionarán acerca de su proceso de aprendizaje. Asimismo, se tendrá que escuchar la voz de la familia a través del diálogo con los maestros de acuerdo a lo que plantea el documento Orientaciones Técnicas Alianza Familia-Escuela por el Desarrollo Integral de Niños y Niñas y Adolescentes del Ministerio de Educación Nacional. En este mismo sentido, los docentes evaluarán teniendo en cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello es necesario considerar los siguientes aspectos fundamentados en flexibilizar y motivar, de acuerdo con lo propuesto en el documento, orientaciones a directivos docentes y docentes para la prestación del servicio educativo en casa durante la emergencia sanitaria por COVID-19 del Ministerio de Educación Nacional del año 2020. Para ello, debemos centrarnos en flexibilizar y motivar. Así debe ser nuestro ejercicio docente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos que hacen que la educación sea diferente a como la veníamos desarrollando. Y esto es el costo emocional que deben afrontar quienes las familias, porque en ocasiones tienen grandes dificultades económicas para cubrir las necesidades básicas de los niños y todos los integrantes del hogar. El costo emocional para los niños y las niñas, porque esta nueva forma de crecer en casa crea vacíos en cuanto a relacionarse con sus pares,
En ocasiones se convierten en infancia trabajadora que posterga las actividades propias de la niñez por ocuparse en labores de adultos. Costo emocional para los maestros, porque deben idear estrategias con las que logren captar la atención de sus estudiantes en la distancia y sortear las dificultades de conectividad y comunicación. Otro aspecto a considerar es el uso de herramientas, que en ocasiones no han sido diseñadas para atender las necesidades de la población infantil que no cuenta con conectividad. Aprendizaje independiente, porque los niños se ven enfrentados a aprender de acuerdo con las dinámicas de sus hogares y en ocasiones presentan una alta frustración porque no son orientados o acompañados en la realización de las actividades académicas. Equidad, porque el territorio nacional es multicultural y no se puede estandarizar a los niños y a las niñas. Expectativas, porque la comunidad educativa tuvo que cambiar los imaginarios de escuela y consolidarlos desde lo remoto. Esto representó un reto que solo a futuro mostrará sus verdaderas consecuencias. Y flexibilizar y motivar en cuanto a objetivos integradores, porque ya se hace necesario integrar las áreas del conocimiento para resignificar los verdaderos aprendizajes que son aquellos que se dan en casa mediante la resolución de problemas de la vida cotidiana. Es así que el estudiante demuestra lo que sabe hacer con lo que aprendió. Visto esto, podemos analizar que la evaluación como proceso permite tener una visión de la integralidad del ser, y esto permitirá que se desarrollen acciones acorde a las necesidades y a los intereses de los estudiantes. También permite organizar planes y programas en los establecimientos educativos teniendo en cuenta las características individuales de los estudiantes para avanzar en el desarrollo de los aprendizajes flexibilizando el currículo. La evaluación puede ser sistémica porque parte de los objetivos, metas y aprendizajes para organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, los propósitos de la evaluación están delimitados porque deben establecer lo que han aprendido los estudiantes, cuál ha sido el seguimiento y el fortalecimiento que el docente ha realizado, qué estrategias se han implementado para alcanzar una mejora continua y cómo se retroalimenta a los estudiantes. Ahora bien, veremos las fases de la evaluación, que están determinadas secuencialmente de la siguiente manera, teniendo en cuenta que los estudiantes son el centro de dicho proceso. Primero, definición de objetivos de aprendizaje. Es el comportamiento esperado después de la implementación de una serie de estrategias pedagógicas desde la planeación docente. Los objetivos buscan desarrollar habilidades y actitudes de los estudiantes, adquisición de información, desarrollo de nuevos conceptos, cambios de hábitos, puntos de vista, actitudes relacionadas con valores. Esto es la evaluación formativa. Segundo, establecer criterios teniendo en cuenta qué son las reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante, a qué responden, a la pregunta ¿cómo valorar los desempeños de los estudiantes? ¿Para qué? ¿Para qué se establecen criterios? Para que sean un punto de referencia y den claridad en la valoración de evidencias de los desempeños con equidad y transparencia. ¿Qué requiere? Establecer qué evidencias de aprendizaje como docente puedo valorar. Tercero, definición y construcción de instrumentos. Tener en cuenta los instrumentos para evaluar es importante porque los debo escoger de acuerdo a lo que se pretende evaluar. Si son para observación,
se tendrán en cuenta registros, diarios y entrevistas. Si son para evaluar el desempeño, se tendrán en cuenta los cuestionarios, los cuadernos y las guías. Si lo que se pretende es analizar el desempeño, se trabajará sobre portafolios, rúbricas o resolución de problemas. Cuarto, desarrollo de estrategias pedagógicas. Estas están determinadas por las características de los estudiantes, sus presaberes, los contenidos que se pretenden abordar, la intencionalidad de la estrategia aplicada, la medición de su efectividad y el progreso que se logra evidenciar en los niños y en las niñas. Quinto, aplicación y recolección de evidencias. Estas las podemos clasificar en evidencias de conocimiento, de actuaciones o producto, de lo que trasciende lo tangible a lo observable. De acuerdo con Sergio Tobón, las evidencias de aprendizaje son pruebas concretas y tangibles que permiten evaluar los criterios. Y por último, la toma de decisiones, que se debe fundamentar en el análisis del docente de lo que aprendió el estudiante, qué le falta por aprender y qué es fundamental que aprenda el estudiante. Este análisis debe tener en cuenta como seguimiento la retroalimentación y como fortalecimiento la flexibilidad curricular. Para clarificar los principios de seguimiento y fortalecimiento de los aprendizajes, se tuvo en cuenta el documento número 25 y el documento número 11 del Ministerio de Educación Nacional, que hacen énfasis en hacer seguimiento al proceso de adquisición del conocimiento, porque el proceso evaluativo facilita la organización del cronograma de actividades y permite planear la didáctica a utilizar. Evidencia qué aspectos se deben fortalecer a través de la confrontación y la reformulación de temáticas que conduzcan a la adquisición de las competencias que se esperan alcanzar, considerando las variables en las cuales se están desarrollando los estudiantes, tales como contexto familiar, contexto geográfico, recursos tecnológicos de los que dispone, entre otros. La evaluación permite al docente tener claridad acerca del avance en el proceso de los estudiantes. Asimismo, regula el ejercicio docente porque al identificar cómo se da el avance en el proceso de aprendizaje, se establecen nuevas formas de didáctica en la enseñanza. Permite decidir el método y las herramientas que empleará para orientar a los niños y a las niñas. La correcta evaluación determina la pertinencia entre lo que se enseña y el proceso de educación. Posibilita que estudiantes y maestros logren reflexionar acerca de lo que se puede fortalecer y lo que ya quedó consolidado, estableciendo procesos de mejora continua y valorando cada día los aprendizajes alcanzados por los niños. Las estrategias de fortalecimiento y seguimiento al aprendizaje permiten comprender el interés de los estudiantes, reducir las actividades y optimizar el tiempo de las mismas, actividades diferenciadas y variadas, fomentar actividades conjuntas de crear y construir, actividades compartidas como la lectura, la construcción de diferentes estructuras, experimentos que permiten acercarse a la vida cotidiana, aprovechar los espacios y actividades para el aprendizaje, mantener la interacción a través de sesiones sincrónicas, ayuda a recoger evidencias y a hacer retroalimentación de los avances de los estudiantes, mantener un horario establecido, asignar periodos de estudio donde la disponibilidad del docente es indispensable, compartir experiencias de los estudiantes con su grupo, permitir la retroalimentación de los estudiantes de lo que está funcionando y de lo que hay que mejorar, acompañar mediante mensajes, llamadas, escritos, audios, videos,
Optimizar los recursos e instrumentos de evaluación. Para establecer las estrategias de fortalecimiento y seguimiento al aprendizaje, es necesario propiciar un diálogo entre los docentes y los padres de familia, con el fin de determinar qué estrategias son las que más se acomodan a la situación del estudiante. Por ello, retroalimentar las evidencias del trabajo de los estudiantes se convierte en la forma más viable de acompañar en el avance y proceso educativo. Establecer este vínculo crea un hábito similar al que se tenía en la presencialidad en el aula y permite monitorear los diversos aprendizajes que se tejen en la cotidianidad del contexto familiar. Que el estudiante no realice las tareas en los tiempos establecidos no necesariamente es sinónimo de que no está aprendiendo. Muchas veces no tienen las condiciones necesarias para ejecutar la labor académica, pero sin embargo, está construyendo procesos de pensamiento encaminados en otras áreas que le pueden resultar más interesantes. Por ello, la evaluación no se puede convertir en una alternativa que profundice las brechas educativas. Debe ser una posibilidad de avance construida en colectivo entre la familia y la escuela. Hay que tener claridad acerca de los aprendizajes fundamentales que se esperan alcanzar. Así se puede evaluar desde los productos que generen los estudiantes, partiendo desde los intereses y de lo que sea significativo para ellos en su realidad inmediata. Para finalizar, es importante cuestionarnos acerca de qué acciones se podrían implementar para poner en práctica la evaluación enfocada en los procesos de aprendizaje y no en la calificación. Para lograr dar respuesta, es necesario reflexionar acerca de que no se trata de asignar notas o de calificar un trabajo o evaluación escrita. Se trata de mejorar y acompañar un proceso. De esta manera, se tenderá un puente entre la realidad y la incertidumbre que produce la educación en alternancia. Muchas gracias por su atención.